Gracias, pero gracias. Pablo, interesante. Y fíjate que es algo que hemos venido conversando con muchos de nuestros invitados y algo que nos interesa bastante con el tema de IoT es, y obviamente tú con el dedo cabal en la mera yugular del mercado del IoT, ¿qué cambios de comportamiento has encontrado o has observado con esta situación en la cual estamos pasando todos? ¿Hay algún comportamiento interesante que creas que vale la pena pues contar? Mira, yo creo que como lo mencionaban al principio, hablar de IoT en Centroamérica, por decirte algo, yo tengo la fortuna de revisar varias regiones y me doy cuenta que Centroamérica de alguna manera es la que está más rezagada en cuanto a regiones con el tema de IoT, porque te voy a hablar del Chapín en general. El Chapín cuando escucha hablar de IoT, pues se visualiza como Bruce Wayne de Batman teniendo una tablet, abriendo y cerrando persianas o colocando la iluminación o poniendo música. Entonces, me refiero con esto que es algo que lo ve muy lejano, o sea, que algo que requiere mucha plata para poder implementarse, o algo que es como de la NASA, algo muy complicado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos realmente buscando, quitar y quebrar ese paradigma, porque realmente hoy hay tanta facilidad de poder implementar IoT en tu casa, que es una forma muy fácil, que al final la barrera que hay que derribar es la barrera de que el usuario se informe, ¿sí? Y de nosotros brindar las herramientas para que esa información llegue adecuada, ¿sí? Creería yo que hoy Sí, estamos en el momento de pegarle muy fuerte a la parte de Internet de las cosas o IoT. tal vez para aportar a tu pregunta, Marcel, una de las cosas que me topé yo es de que le hablé a justamente Pedro Pablo porque compré unos focos a través de Pacífico.com. Pacífico, otra de las personas que hemos entrevistado acá, a Jorge Shippers. Shippers. Y pues yo compré los focos pensando justamente en esta comunidad ahora que paso más tiempo aquí en mi estudio o en mi casa, ¿verdad? Creo que estas facilidades que me dio este foco, los cambios de ambientes que me permite, etcétera, me dieron ganas justamente de platicar con alguien que pues se dedica a distribuirlos, ¿verdad? Y en efecto, pues aquí está sentado. Así que creo que para mí eso fue un cambio de comportamiento, como el tiempo que estaba en mi cuarto o en mi estudio o en mi casa, en los distintos espacios, solo me permiten estos focos cambiar de ambiente cuando quiera, ¿verdad? Sí, y otra cosa que yo también ahí me asimilo con Pero Pablo, porque yo compré ahorita una chapa automática en donde con el celular yo puedo pues cerrar la chapa o abrirla. Creo que de cierta manera es mucho más cómodo el saber y obviamente te da una reportería de cuántas veces abrió la chapa, a qué horas, quién abrió, qué usuario pues tiene. Incluso funciona bastante bien con la gente que te llega a hacer servicios domésticos, en donde en vez de darle una llave física, pues le puedes dar un código con el celular y ellos pues solamente pueden llegar de ciertos horarios a ciertos horarios, entonces se incrementa mucho más el tema de la seguridad. Y creo que ahorita especialmente, y a eso iba con mi pregunta, es como que de esta situación que nos encontramos, estoy seguro que mucha gente como yo empiezan a identificar esos espacios de oportunidad y decir, bueno, pero Pablo, el tema de los focos, yo el tema de la seguridad. La vez pasada mi papá quería meter unos routers para que todos tuvieran una conexión un poquito más con más alcance y demás, entonces, y se incrementa ese comportamiento, se empieza a buscar ese IoT dentro de tu hogar, más que todo, porque ahorita ya no vas a la oficina o muy poca gente va a la oficina, entonces ahorita se enfoca mucha gente, bueno, ¿cómo automatizo el tema de mi casa? Entonces, no sé si has encontrado, o obviamente creo que ahorita pues el mercado se está abriendo a percibir más eso y creo que entra un factor importante que es algo que comentamos mucho con Pero Pablo, que es, bueno, entonces ahorita parte de tu trabajo es educar a la gente de la importancia de reducir ese gap dentro de que yo lo veo mucho, o sea, mucho tiempo o ya lo veo ahorita con temas de cámaras, timbres, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres, puedes ampliar un poquito más en eso. Mira, fíjate que tocaste varios temas importantes, empezando los usos de productos, ¿sí? Porque muchas veces empezás buscando algo de IoT como un gadget, como tal. Entonces, bueno, como en el caso de mi tocayo, de Pedro Pablo, de venir y comprar la bombilla para ver qué tal, pero no le vemos al principio los usos de las
de las actividades comunes y tradicionales, como por ejemplo encender o apagar una bombilla, un foco, o abrir el cerrojo de la puerta. Te voy a poner un caso muy puntual que siempre lo doy en las charlas donde estamos tratando de comunicar esta tendencia a los usuarios. Yo tengo una hija de 9 años, Valeria, y le encanta ver televisión, ¿sí? Y ella también se duerme con una lamparita, que es la lamparita que le gusta. Busqué por todos lados encontrar un modelo de esa lamparita que tuviera timer y no la encontré. Y probé colocarle otra lamparita y no le gustaba esa lamparita. Entonces yo no quería que siempre se durmiera y con la luz encendida, y de alguna manera también el tema de ahorro, que es un tema importante. Entonces, definitivamente con los plugs le coloqué a esta lamparita única el plug inteligente, le coloqué un timer y a las 8 de la noche, por ejemplo, 9, ya el timer se apaga y todos contentos porque se duerme con la lamparita apagada. Con el tema de la televisión, ella tiene la televisión colocada en un rack en la pared y de igual forma, cuando yo le ponía el timer y todavía estaba despierta, pues era bandida, se levantaba y le encendía con el dedo. Entonces, porque le escondía el control remoto, pero entonces llegaba y le encendía. Hoy, con el plug, con el timer igual, que pegado a la pared, tendría que ser medio hall para bajar la pared y encender el plug manual. El plug le quita la energía a las 8 de la noche y listo. Entonces, voy a esto que tú comentabas, es únicamente hacer automatizadas las acciones que tú ya hacías regularmente. Ahí entonces le empezás a ver muchísimas opciones más. Cuando juegan, por ejemplo, sensores, en el caso de tu cerrojo, el que compraste, ¿sí? La chapa, que le llamamos acá. Esa chapa, cuando, por ejemplo, tú le puedes definir que con un sensor de movimiento o un sensor de humo se active y la chapa quede abierta, por ejemplo. Entonces, muchas acciones que pueden ir amarradas con multidispositivos es lo que ahí realmente hace mucho sentido. Nosotros hemos descubierto que cuando usas todos estos dispositivos y los amarras a un asistente de voz, la magia cae automática. Porque entiendo que tú y Pedro Pablo están muy empapados del tema, pero ¿cómo llegas a una ama de casa a decirle que puede tener mejoras con el bombillo, por ejemplo? ¿Sí? Al final, ella cree que un bombillo inteligente, IoT, tiene que venir alguien, un ingeniero espacial para que se lo pueda colocar. Y es algo muy sencillo, Pedro Pablo, tu experiencia, si no me dejas mentir, yo no me he puesto de acuerdo con él, pero es de abrir la caja, poner un bombillo como lo hemos cambiado todo el mundo y programarlo con la aplicación. Y no es nada del otro mundo. Esa experiencia es la que queremos empujar. Sí, tal vez. Dale. Pero solo para entrar a detalle desde tu perspectiva, pero Pablo, ¿qué es el IoT? Para ya entrar a entender un poquito el concepto que se ha escuchado por muchas partes, pero tal vez no todos saben qué es. IoT o Internet de las Cosas, ¿sí? Es poder integrar realmente una automatización a la parte de las tareas comunes, ¿sí? Como por ejemplo apagar y encender una luz, porque para nosotros que tenemos un ejemplo claro, que tenemos todas nuestras extremidades, a levantarse, apagar y encender una luz es una tarea común y hasta alguien lo puede ver como una tarea muy fácil, pero pongámonos a pensar una persona que no tiene movimiento en sus piernas. O sea, realmente llegar a apagar o encender una luz que no la tiene cerca puede ser una tarea complicada. Entonces, esos usos realmente son donde el Internet de las cosas se empieza a aplicar y cuando se empieza a integrar a muchísimas cosas más, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que es un segmento que está teniendo mucho auge, ¿sí? La parte de seguridad, los países en Latinoamérica la seguridad la tienen a flor de piel como un tema importante, ¿sí? Hoy que tú quieres saber qué está pasando en una cámara en el jardín, por ejemplo, tú con el asistente de voz le puedes decir, Alexa, muéstrame la cámara que está en el jardín. Y entonces en la televisión automáticamente, solo con un comando de voz, ya te puede salir lo que está sucediendo en vivo en la cámara del jardín por si algo pasó. Entonces, esas cosas, yo te diría para contestar tu pregunta muy, muy, muy específica, es llevar la automatización, ¿sí?, a las tareas básicas. Eso realmente es IoT y hay niveles de IoT. Hay IoT industrial, hay IoT pymes y hay IoT para hogar. Exactamente. Sí, creo, yo tenía una duda justamente, sí, y tal vez para
es un poco técnico quizás, pero pues yo me familiaricé bastante con el IoT a través de distintas aplicaciones de Internet. La primera, y creo que la más famosa, es If This Then That, es decir, si esto, entonces aquello. En donde, Así por es. ejemplo, yo le ponía NASA, if NASA, no todo el día, que me la subiera a mi celular. Entonces yo de manera automática tenía todas las fotos del día en NASA en mi celular y solo se las cargaba, solo con cargar como ese trigger, que es un poco a los triggers a los que te referís, ¿verdad? Que es así como, bueno, si hay movimiento en el jardín, entonces se prende la luz, ¿verdad? Ese tipo como automatizaciones, ¿verdad? Pero me llamó bastante la atención ahorita que dijiste las tres categorías, la industrial, la de casa y la de pymes, ¿verdad? La de empresas. ¿Qué diferencia hay en cada una de estas, digamos? Ya son, la industrial me imagino que ya tiene otro tipo de recursos que se usan para, no sé, ventiladores, cosas así, o no sé, contanos tal vez un poco. Mira, la industrial definitivamente va involucrada a la parte de procesos propiamente, ¿sí? En donde tú puedes ya medir presiones en tanques, donde ya puedes medir consumos de energía, donde ya puedes, como lo que mencionabas de ventiladores o aires acondicionados, donde ya son equipos que van con un requerimiento más alto en demandas, ¿sí? O sea, en características, por ejemplo, hay IoT que se utiliza para cuartos refrigerados. Entonces, no es lo mismo tener un plug inteligente para tu sala que tener un plug inteligente para un cuarto refrigerado, que ya tiene requerimientos superiores. Entonces, al final sigue siendo el mismo concepto, o sea, venir tareas que ya hacías de una forma mecánica, hacerlas automatizadas. Esa es la diferencia. Y en pymes igual, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener iluminación para una sala con un foco A19, que es el foco que conocemos todos en todas las casas, a tener un foco, por ejemplo, que vaya en un ejemplo, ya como estas que hay en las oficinas o en los call centers, por ejemplo. Entonces, Sí. depende del tipo de producto al cual nos podemos enfocar en la instalación que se va a requerir, ¿verdad? Pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ya. Nosotros lo hemos tratado de lograr a través de la aplicación. Hay varios modelos, y entrando un poquito a la parte técnica. El IoT puede ser de varios protocolos. Nuestro protocolo es Wi-Fi, que es un protocolo muy sencillo. No requiere de un cerebro o algo, pero si quieres lo podemos ahondar un poquito más adelante, pero hay muchas tecnologías que van haciendo esa diferencia en la IoT. Excelente, Pedro Pablo. Gracias. Vamos a ir al primer corte y no corten, mucha, escúchenos después de estos pequeños comerciales que estamos hablando con Pedro Pablo, el gerente de ventas de Next, y estamos hablando del tema del IoT. Así que nos vemos después del corte. Buenísimo, ya estamos en el otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos en el episodio número 93. Tenemos como invitado a Pedro Pablo Rivas, que es el Regional Sales Manager de Latinoamérica de la empresa Next. Estamos hablando del tema del IoT. Estamos conversando un poquito para entrar en contexto del tema del IoT en el segmento pasado, pero Pablo, queríamos hablar un poquito de los limitantes y los retos que tienen ustedes como empresa en un mercado como Guatemala, en donde tal vez no hay tanta infraestructura o conectividad en los usuarios finales como unas personas normales para aguantar tal vez la cantidad de como que de lo que se requiere para tener un IoT bien o una casa automatizada. ¿Cuáles han sido esos retos que han encontrado ustedes? Marcel, mira, definitivamente los retos principales los hemos encontrado en la infraestructura, ¿sí? Porque nosotros entendemos que traemos la tecnología, el producto, inclusive tenemos el producto a un costo bastante asequible, pero nos encontramos con una barrera de infraestructura, partiendo de algo muy básico, la conectividad. Nosotros tenemos más o menos 17 años en el mercado como Next Solutions y pues hemos tenido el core business en la parte de conectividad, vendiendo routers, vendiendo estos equipos que vayan mejorando la parte de Wi-Fi. Yo trabajé en 2 marcas de conectividad anterior a trabajar a Next y pues ya tengo casi 17 años vendiendo conectividad Wi-Fi en específico. Y el reto siempre ha sido el mismo, que el
y no me van a dejar mentir, pero que el usuario cree que el router que te da el proveedor es suficiente para sacarle los 50 o 100 megas que contrató, ¿sí? Porque lo que sucede es de que los proveedores de servicio de Internet, y no tengo nada contra ninguno, porque de hecho son clientes nuestros, pero nunca te venden 50, 30 megas de Wi-Fi, sino te venden 50 o 30 o 100 megas de Internet, ¿sí? Que no van asegurados directamente en el Wi-Fi. Y entonces, esa es parte de la infraestructura que nos hace un tope, y no solo hablando de IoT, sino de muchas cosas más. Y que en este tiempo de pandemia, el usuario se está dando cuenta que quería tener 50 megas, pero tenía 50 megas con 2 computadoras, 3 computadoras, ahí se quita de donde tenía el router. Cuando ya cada uno estaba recibiendo sus clases o estaba revisando su Facebook inclusive o viendo Netflix en cada una de las habitaciones, se daba cuenta de que algo estaba pasando y que no estaba sacándole el provecho a los 50 megas que había contratado. Entonces, la parte de tener este equipo, este recurso que te mejore la conectividad es una parte importante. Es que es la primera barrera que tuvimos que derribar. En este momento, los usuarios se están dando cuenta que tienen que tener un router o un equipo que te mejore la conectividad, y partiendo de eso nosotros pudimos empezar a tener una capilarización con los dispositivos de IoT, porque entonces ya puedes tener todos los bombillos de la sala, todos los de la cocina, ya puedes tener una cámara, ya puedes tener todos estos dispositivos independientes que ya hacen realmente una red robusta, ¿sí? Porque hablábamos de la primera pregunta que hacías es ¿cuántas personas hay en su casa? Pues podemos ser 3, pero esas 3 personas pueden tener 7 dispositivos cada una, y ahí es donde la red ya se hace muy robusta. Y no digamos con los dispositivos IoT. Entonces, el primer reto yo te digo que es la infraestructura, que poco a poco estamos rebasando esa barrera, ¿sí? Y la segunda, definitivamente el conocimiento. Porque si yo les preguntara anterior a que tú pudieras conseguir, por ejemplo, en clientes como Pacífico y en el resto de los retailers, el acceso a la tecnología, porque muchos compradores de conectividad, y que eso lo sé por carne propia, no arriesgar a tener estos dispositivos porque no saben, por un costo atractivo, no se quieren arriesgar a tenerlos en un stock, en inventario, sino ellos saben que venden computadoras, tenemos 10 modelos de computadoras, vendemos headsets y vendemos powerbanks, tengamos headsets y powerbanks, pero entonces siempre siguen vendiendo, todos venden lo mismo, y que es una barrera que nosotros queremos derrumbar, tener distribuidores que tengan ese riesgo mínimo, y ni siquiera hoy en estos tiempos les llamaría riesgo, sino que tengan la amplitud de poder tener un lineal donde el cliente pueda llegar a ofrecer, porque a los que nos gusta la tecnología, hace algún tiempo la única opción podría ser Amazon, cuando querías tener tecnología de punta, ¿sí? Pero hoy cada vez más los retailers se están abriendo a tener más posibilidad de lineal que no es el tradicional. Entonces yo te diría que esa podría ser la segunda barrera que poco a poco hemos ido derribando. Y la tercera barrera, la del precio, ¿sí? Porque regularmente la tecnología de punta tiene un costo muy alto, ¿sí? Entonces no te animas a poner un foco o un bombillo porque dices, no, hombre, pagar 800 quetzales por una bombilla que se encienda, no mucho. Entonces nosotros ya hemos llegado a ese punto de tener una bombilla muy, muy asequible en precio, o todos los dispositivos, ¿sí? Yo tengo una cosa, pero Pablo, y creo que es algo interesante que tal vez cuando yo escucho IoT me imagino muchas otras cosas, obviamente por el contacto que tengo con todo esto que está pasando en otros países, pero también estoy seguro que el valor percibido del IoT y después se vuelve un poquito más atractivo cuando ya hay otros terceros jugando el mismo juego del IoT, digamos una refrigeradora. El tema de que si se me acaba la leche, pues el IoT ya sabe que tengo pues escasez de leche, entonces me pide en Amazon, me pide en Walmart, me piden todas estas plataformas que ya cuentan con esa vinculación a tu IoT, pero obviamente podría ser otra barrera local en donde no hay otro jugador que está jugando el juego del IoT, entonces te ves limitado a solamente a la venta de productos que te van a facilitar un poco la vida, pero tampoco te van a facilitar toda la vida completa como en todos esos temas de shopping y demás. Exactamente, porque sigues viéndolos como un gadget, como alguien que solo nos gusta la tecnología, pero no pasan a ser realmente una solución de beneficio hasta que no los combinas. Algo muy sencillo, y te voy a dar un ejemplo.
hay mucha gente que está intentando y que está probando la parte de IoT, pero no lo enlaza con un asistente de voz, por ejemplo, ya sea un Google Assistant o un Alexa, ¿sí? Pero cuando tú integras esta parte de automatización con un asistente de voz, la cosa cobra mucha magia, ¿sí? Porque entonces empiezas a entender que con un comando de voz puedes apagar todas tus luces de la sala o todas las luces de la casa, por ejemplo, o echarle llave a la puerta en el caso del ejemplo que ponías de tu cerrojo. Entonces, ese es otro reto también, que sepan que IoT no es solo iluminación, que no es solo electricidad, que no solo es seguridad, sino cuando se integra todo a la vez, ahí es donde empieza realmente a surgir la magia del IoT. ¿Sí? ¿Y hay espacios o hay, digamos, asociación o algo así que esté fomentando el tema del IoT en estos proveedores en donde, bueno, quiero que la basura me la saquen, no sé, y que por medio del IoT la gente sepa el tema de súper, el tema de agua, de gas, de todo esto? ¿Se está moviendo o tienen alguna estrategia ustedes como para brindar esas herramientas a esos proveedores y así se vuelve más atractivo el uso del IoT? No hay una asociación o una gremial como en otros países que se dedica a esto, pero nosotros hemos diseñado una estrategia donde estamos atacando puntos de construcción, por ejemplo, de inmobiliarias y constructoras, que es un punto importante, porque si el IoT ya llega a ti como un valor agregado, como llega el top de granito, como llega el piso de madera o como llegan los closets, cuando compras un apartamento, es un valor agregado importante. Pero posiblemente no te animarías si lo compras solo, pero como ya venía en el apartamento y viene encima de todo agregado en muchísimas cuotas, no lo sientes y dices, wow, miren, ya presumes de que en tu apartamento llegas y le dices un comando de voz a Alexa y Alexa apaga las luces, ¿sí? Pero entonces estamos buscando entrar en esta estrategia donde sean valores agregados, ¿sí? Donde ya no lo tengan que comprar, sino que ya ni siquiera considerar, sino que ya existe, ya está puesto. Ya es un plus, así como los closets o como el top de granito que te mencionaba en el apartamento, que ya no tengas que pensar en eso y dejarle ya la semillita puesta, porque entonces dices, bueno, ya esto lo puedo hacer con la iluminación, por ejemplo. Todo lo que viene detrás ya va a ser algo que va a entrar en automático, ¿sí? El segundo pilar de estrategia es los proveedores de servicio de Internet, ¿sí? Ya sea de Tier 1 o Tier 2, los grandes o los pequeños y medianos, entrar con esta oferta porque siempre están queriendo tener un valor agregado. O te dan más megas, o sea, siempre para tener feliz al cliente. Pero si en Estados Unidos, por ejemplo, el 82% de la distribución de dispositivos IoT se hace a través del proveedor de servicios. Eso es un punto muy importante. Entonces, para nosotros en LATAM es importante poder abrirle los ojos al proveedor y decirle de que tenemos un producto que hace mucho sentido porque estás dándole algo que va directamente también con el servicio de Internet ligado. Entonces, ese yo te diría que es la segunda estrategia para poder penetrar, ¿sí? Y la tercera estrategia es las grandes tiendas de mejora para el hogar, ¿sí? Hay muchas tiendas de mejoras para el hogar que tienen plataformas grandísimas entradas y hay mucha gente que llega a pasear, no voy a decir el nombre específico porque no sé si pueda en radio, pero llegas a esta tienda y no sales con las manos vacías porque o te llevas, no sé, el ventilador infrarrojo o te llevas cualquier cosita, pero ya se vuelve casi que un destino para el día domingo, ¿me entiendes? Entonces, en estas tiendas donde son de mejoras para el hogar, queremos entrar y por supuesto con nuestros partners de tecnología, que no los dejo de último porque sean menos importantes, sino porque también hacen esa base importante. ¿Okay? Excelente, pero Pablo, buenísimo. Creo que ahorita estoy recibiendo muchos comentarios de que qué bueno está el tema en WhatsApp, así que gracias. Pero Pablo, vamos a ir al segundo corte. Creo que ahorita dimos un poquito del contexto del tema del IoT. Está súper interesante. Tenemos muchas preguntas todavía para hacerte. Después queremos entrar un poco al tema de gerencia de ventas para que la gente también aprenda de cómo uno puede manejar bien
su fuerza de ventas. Así que a la gente que está escuchando, si en dado caso no lograron escuchar esto desde el comienzo, lo pueden escuchar el próximo martes completo en Spotify, en M Podcast, para que no se pierdan lo que estamos conversando con Pedro Pablo. Así que nos vemos después del corte y espero que sigan sintonizando Radio Infinita. Ya estamos en vivo, gracias. Y si quieres ahorita, pero Pablo, puedes volver a hacer la pregunta. Ya estamos de nuevo en el episodio 93 de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos con Pedro Pablo Rivas, el Regional Sales Manager de Latinoamérica de la empresa Next. Estamos hablando del tema del IoT, ha estado súper interesante, qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. Quisiera hacer un shout out ahí a alguien que nos está escuchando, Kevin González de Molbu, así que él está haciendo un montón de preguntas. Kevin, te mandamos un fuerte abrazo. Él ya estuvo aquí también en el programa con nosotros, con Pedro Pablo, en el episodio creo que 62 por ahí, así que gracias siempre por estar aportando. Pero Pablo, si quieres comenzar con tus preguntas que tenías pendientes. No, perfecto. Creo que hablábamos del IoT y pues describiste muy bien las barreras que existen ahorita en la región de conectividad, conocimiento y precio. Pero lo que queríamos saber es hablar un poco más de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Es decir, ya cuando se superaron estas barreras, ¿cuáles son esas posibilidades con el Internet of Things? Mira, por ejemplo, te voy a poner un dato importante. Yo no sé si ustedes conocieron de los Amazon Bottoms que existían, que por ejemplo eran botones de Tide y todas estas empresas, correcto, que eran compras, lo que hacían era programarte una compra regular. Eso en algún tiempo fue un boom y creyeron ellos que era una estrategia importante para poder elevar las ventas y realmente el usuario no se preocupara de estar comprando el detergente o estos insumos regulares. En algún tiempo el IoT vino a reemplazar estos botones físicos, ¿sí? Estos botones físicos ya se sacaron de línea en la parte de Amazon y realmente el IoT empezó a generar estas acciones recurrentes, combinándolas con muchas opciones más globalmente, porque ya, por ejemplo, tenemos una aplicación que ya puede generar acciones a través de un comando de voz. No sé si es una aplicación de un banco, ¿sí? A través de comandos de voz. Entonces, eso entra en una porción de Internet de las cosas también, donde tú puedes generar algo que hacías en un proceso básico y lo vas generando con un proceso de comandos de voz. Esto se va a globalizar sí o sí, ¿sí? En el mundo, empresas como Microsoft ya están entrando al ruedo bien importante y eso quisiera comentárselos. Somos la marca número 1 en tener el respaldo de la división de IoT de Microsoft, que es un punto importante, ¿sí? La seguridad también de lo que está detrás del producto es algo importantísimo, porque globalmente hemos escuchado esto del 5G, qué barreras tiene con US, en países de Asia, todo esto pues genera ciertas dudas. Yo más de algún amigo tengo yo que le pregunto, mira, ¿y tenés Amazon? No, es que yo no quiero que me estén escuchando, que esa es la primera reacción que he tenido de muchas personas que a más de algunos, no sé si a ustedes les ha pasado, que aunque no tengan Alexa o cualquier otro asistente de voz, dicen, yo quisiera, no sé, comprarme un reloj tal. Y de repente a los 3 o 4 días les llega un mail diciendo, ¿sabías que existe el reloj tal? Entonces, mira, yo creo que hay muchos métodos y formas de poder tener esta integridad en cuanto a plataformas y sobre todo en cuanto a las formas globales que se hacen hoy las cosas. La pregunta que me hacía es que globalmente cómo está llegando a pasos agigantados, ¿sí? Hay una oportunidad para hacer negocios en Internet de las cosas enorme. Yo me tomé la molestia de enviarles alguna data a ustedes de cuántas oportunidades, de cuánta plata hay en la mesa, hablando ya en negocios para poder hacer crecer esta categoría y es enorme, ¿sí? Google le está apostando muchísimo, Amazon, no digamos, ¿sí? Entonces, yo te diría que en América y globalmente los pasos que se están dando con IoT son enormes, ¿sí? Uh-huh. Y se están haciendo en todas las escalas, en escalas de educación, en escalas healthy o en escalas de hospitalidad, en hoteles, en la parte también de restaurantes, ¿sí?
Ciudades inteligentes, ciudades ¿verdad? inteligentes, sí, y no tenemos que irnos hasta Asia o a otros continentes. O sea, ya en Centroamérica y en América Latina se están haciendo estos ejercicios de ciudades inteligentes, siendo monitoreadas. Kinders, por ejemplo. Tengo una propuesta en Costa Rica donde el papá va a poder tener a ciertas partes del kinder y monitorearlo a través del celular. Una idea que ya pudo haberse ido desde mucho tiempo, pero la aterrizaron bastante bien con ciertos accesos, no invadiendo la privacidad de la clase como tal, pero sí teniendo estos beneficios. Entonces, hay mucho. O sea, podríamos estar, yo les Sí. aseguro, hablando de este tema horas de horas, pero si vienen pasos Mira, grandes. ¿y qué pensás del tema de la seguridad, ya sea la parte integral y la parte de data? Porque creo que la parte de seguridad integral, por falta de conocimiento e ignorancia, también está la parte de, bueno, ¿será que tanta señal me puede afectar, me puede causar algún tipo de efecto secundario de tener tantos dispositivos conectados y que la radiación y que todo esto, que es, como te digo, falta de conocimiento del usuario de que puede ser que eso funcione? Pero de la parte integral y la parte de data, ¿cómo crees que se puede fomentar y hacer sentir que es seguro? Mira, definitivamente hoy tenemos el tema del acceso a la información es importantísimo porque la gente no se informa mucho. O sea, cuando ve un tema, le da un repost o le da compartir y ya todo el mundo se siente como que muy empoderado del tema. Con Ujú. ese tema de los termómetros que decían de lo que si te lo ponía muy cerca, estar tomando la temperatura la radiación, pues estamos hablando de tener celulares donde la radiación es mayor y no te causa problemas. ¿Sí? Entonces, yo te digo que es un tema también bastante amplio, que lo que yo les podría decir es que hay que empaparse sobre temas de radiación y temas, porque es un tema de mucha tela que cortar. Ujú. Definitivamente nosotros hacemos dispositivos donde todo esto se mide, donde la radiación no es dañina, ¿sí? Y donde al final lo que estás buscando es tener mucho más beneficio con lo que estás dando que lo que te puede generar incomodidades, ¿sí? Ok. Eh, eso en cuanto a la radiación. De verdad sería un tema bastante extenso que tomar porque habría que ver si tú tenés una antena o un repetidor industrial, volviendo al tema, en una pyme, pues definitivamente te va a afectar mayor porque los requerimientos son mayores, pero si tienes repetidores en tu casa de señal Wi-Fi, eso no te va a generar ningún inconveniente. ¿Ok? Ok, ok, excelente. Solo para ir concluyendo, bueno, tal vez nos quedan como 3 minutos todavía. ¿Qué pensás del tema del 5G? ¿Cómo lo ves viniendo a Guatemala o lo ves muy lejos? No, mira, yo estoy creyendo que en Guatemala propiamente, y me atrevería a decir que en Centroamérica, el tema del 5G es algo que va a llegar. O sea, no, es algo que no le van a poder colocar una barrera. Es un tema eh, que sí o sí va a tener que llegar al país. Yo lo estoy viendo, no en un corto plazo, pero en un mediano. Yo calculo que esto va a estar llegando a más tardar, y esa es una idea muy propia, pero eso no va a pasar más de los 4 años, ¿sí? 4, Ujú. 3, Ok, 4 años sí, va a estar esto ya implementado en las primeras escenas. interesante, buenísimo. Yo creo que podemos concluir con una última pregunta antes de entrar a la parte de gerencia de ventas, que creo que es algo súper interesante. Digamos, tu negocio ahorita con toda esta situación, obviamente, yo no sé, tal vez si empezó siendo B2B o siempre fue enfocado en B2C. ¿Y qué causó con toda con estos cambios que han pasado en esos últimos 3 meses? Mira, el negocio siempre fue enfocado definitivamente al usuario final. Sí, siempre fue enfocado en darle herramientas al usuario, porque nuestra marca se enfoca mucho en la parte de hogar, en la parte SOHO como tal, que es Small Office, Home Office, ¿sí? Ujú. Cuando entramos a la parte de B2B, tenemos herramientas también, pero no es nuestro core de negocio, ¿sí? Muchas de las empresas o compañías están adoptando estas tecnologías como beneficios de ahorro, por ejemplo, de ahorro energético, pero ya no solo tanto para mejorar las tareas comunes, sino para reducir los costos, ¿sí?
La parte de seguridad, antes tenían contratados, por ejemplo, muchas compañías, muchas pymes han dejado los contratos de compañías que tenían de patrulla o de monitoreo por hacer un self-monitoring y ahorrarse un poco de plata. Entonces, ellos mismos generan las alarmas cuando tiene algún sensor de movimiento, ven las cámaras y ellos deciden si llaman a la policía, si llaman a los bomberos, según sea el caso de la posible emergencia que exista. Entonces, yo te puedo decir de que nuestro negocio está enfocado a la parte del usuario final, pero hay ciertas adaptaciones que pueden hacer en la parte de pyme. Y en todos los segmentos está creciendo muchísimo la venta. Muchísimo. ¿Sí? Eso me surge una última pregunta. ¿Qué otros actores, digamos, dejando aparte el tema de Walmart, de Amazon y todos estos, qué otros factores podrían estar involucrados en un tema de IoT? Digamos, como lo mencionaste, un policía, un bombero, no sé, alguien de temas de electricidad o demás. ¿Cómo has visto eso? O sea, ¿cómo se maneja el que yo pueda contactarme directamente o de una manera automatizada con la policía? ¿Se puede? Mira, por supuesto, tú le vas a dejar, por ejemplo, en el sensor de humo, CO2, ¿sí? Tú puedes definirle que si tiene la alerta a cierta hora, esto genere una llamada o un mensaje push o la alerta que tú requieras a la parte de bomberos, ¿sí? O si tienes un perímetro y tienes una cámara, tú mismo desde ahí puedas decidir si puedes llamar a la policía, porque ya viste, muchos de nuestros dispositivos te hacen una alerta no solo de texto, sino también de imagen. Entonces no solo te dicen, hay un movimiento en la puerta principal, sino, exacto, un gato, pero tú estás viendo que realmente no es un gato, sino es ahí el dueño del ajeno, entonces ya decides tomar acción. Interesante, buenísimo. Pero Pablo, vamos a ir al último corte, que definitivamente es súper valioso lo que hemos estado conversando. Creo que es algo nuevo, definitivamente es algo que le gusta a la audiencia, de que estamos hablando siempre, buscando cada vez esas nuevas cosas que la gente pueda aprender y considerar para sus negocios, sus casas, sus fincas, lo que sea. Así que te agradezco bastante a la gente que se acaba de conectar o que está escuchando ahorita en el carro y se va a bajar. Pues les recuerdo que este episodio va a estar subido el próximo martes en Spotify, así que no se preocupen si en dado caso no lo logran escuchar completo y no paren de sintonizar Radio Infinita porque nos vamos a ver después del corte. Ya estamos en vivo en el último segmento de M Podcast Show, el episodio número 93. El día de hoy estamos conversando con Pedro Pablo Rivas, el Regional Sales Manager de Latin America de la empresa Next. Así que hemos estado conversando en los últimos segmentos del tema de IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas. Este último segmento quisiéramos tocar el tema de gerencia de ventas. Si no estoy mal, pero Pablo te está adelantando el tema de cómo, o bueno, si quieres, pero Pablo, puedes hacer la pregunta. Sí, no. Hablamos de una estrategia go-to-market y creo que a muchas personas que están escuchando de seguro les puede servir, y es de qué consta una estrategia go-to-market. Correcto, mira, realmente el go-to-market que nosotros tenemos, pues era una estrategia comercial de plasmar ruta que queríamos seguir, ¿ok? Que queríamos descubrir primero qué cliente tenía como preestablecido acerca del... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, perdón, es que se cortó un poquito, creo que fue mi red. Entonces, que el cliente tenía preestablecido como concebido como IoT, o sea, saber con un estudio de mercado. Nosotros lo hicimos con una agencia de estudio de mercados, McKinsey, creo que la han escuchado, y nosotros antes de arrancar con el go-to-market, pues definimos qué concepción tenía el usuario al cual estábamos apuntando sobre el IoT, ¿sí? Luego de esto, buscar cuáles eran realmente las vértices donde nos podíamos meter en ese go-to-market. Y ya se los adelanté un poquito, pero nuestras vértices principales era la parte de construcción e inmobiliario, ¿sí? La parte de los proveedores de servicio de Internet y las grandes tiendas de mejoras para el hogar. Nosotros queríamos entrar ahí porque ahí realmente podríamos capilarizar esta entrada que nos iba a ser muy difícil si íbamos a hacer uno a uno, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a ver cuáles podrían ser nuestros partners para poder penetrar el mercado, ¿sí?
y definir, Ajá. poder entrar en lugares donde antes Next Solutions no tenía participación. O sea, nosotros realmente entrar con un producto a la parte de la construcción pues era muy difícil. Entonces empezamos a ver que teníamos con esto de IoT la oportunidad de entrar en nichos de mercado donde regularmente no teníamos presencia. Por ejemplo, nosotros estamos por lanzar ahora una balanza, una pesa Smart, en la cual va atachada a esta aplicación, y nos dimos cuenta que podíamos entrar en este segmento fitness, ¿sí? En el cual estaban preocupados por saber su masa corporal y todos los datos que te puede dar la balanza Smart. O, por ejemplo, en parte del go-to-market decidimos también entrar en los mercados de mascotas, ¿sí? Nosotros estamos lanzando en julio un dispensador de comida para mascotas, gatos, perros, lo que tú tengas. Otro Entonces, mercado, a través interesante. de la aplicación, exactamente. Entonces, porque no solo estás queriendo entrar en este mercado de los galleteros, que somos nosotros, y que nos gusta estar alineados con la tecnología y vemos qué podemos comprar para saciar esa sed de tecnología que tenemos, pero realmente hacer muy, muy factible la entrada a ese mercado de pets, ¿sí? Entonces, este dispensador de comida para mascotas, tú lo agregas a la aplicación se llama Next Home, tú lo agregas y le dices, ok, le programas si va a ser un gato, si va a ser un perro, por ejemplo, y le puedes decidir tú qué porción, porque si el gato es, porque si el perro es grande o es un perro pequeño, cuántas porciones le quieres dar por vez. También te va a tener una cámara, entonces tú vas a estar en el celular y Firulais, cuando veas que Firulais te mueve la cola, le vas a dispensar la comida. Entonces, entrar en estos segmentos donde antes ver la parte de IoT no era posible, difusores de aroma, controles de cortinas, por ejemplo, universales. Entonces, es empezar a buscar, a desarrollar productos que te permitan entrar en estas vértices de negocio donde regularmente el IoT no tenía antes de nosotros un espacio, ¿sí? Eso es una parte bien importante del go-to-market que tenemos, ¿ok? Y una parte importante es, aunque parezca difícil, que es el camino que tenés que seguir. El go-to-market es al final como la receta que tenés que seguir para llevar a lo que te tenés planeado, ¿sí? Claro, esta parte también definirla en la parte de marketing, ¿sí? Yo también, aparte del área de ventas, como mercadólogo, veo también la parte de marketing, porque no es lo mismo comunicar marketing para un producto que todo el mundo sabe que es, porque regularmente el marketing, ustedes no me van a dejar mentir, pero el marketing para productos de tecnología se basa en specs, no no realmente en realidades, no en experiencias. O sea, el marketing de tecnología es un producto que 2.4 GHz, tiene 1024 Mbps, tiene 2 antenas, tiene 3 puertos, o sea, es demasiado técnico, ¿sí? Lo que nosotros hicimos es realmente cambiar esa forma de hacer marketing y generarlo por experiencia, ¿sí? Porque al hablar de conectividad, nosotros tenemos un equipo Mesh que estamos promocionando mucho con IoT. Es un equipo para mejorar la red Wi-Fi. Y al final, ¿cómo llegabas para una ama de casa poderle vender un equipo de conectividad? Yo había visto anteriormente, y ya para cerrar un poquito el tema, y en eso me baso al go-to-market, que realmente tenemos que conocer lo principal es a qué le queremos llegar. O sea, es trazar esa meta y saber a qué consumidor le vamos a llegar y con qué mensaje específicamente. Yo muchas veces vi llevarse a mamás, yo trabajaba en mis inicios en un call center, y miraba a las mamás llevarse un router de su casa o los controles del Nintendo en ese momento en la bolsa, porque los hijos no hacían caso. Entonces, nosotros vemos una oportunidad enorme de llegar con estos dispositivos de conectividad en el cual a través de la aplicación tú puedes generar controles parentales. Le puedes decir, el dispositivo se va a conectar a esta hora, de esta a esta hora, y va a estar disponible en internet para este dispositivo, para la tablet, hasta las 6 de la tarde entre semana, por ejemplo. Entonces, llevando un mensaje donde le estás llegando a la mamá, que no le estás diciendo qué características técnicas tiene el equipo, sino qué mejoras le puede dar para la experiencia del producto. Eso también es una parte importante para romper ese paradigma de tecnología en Latinoamérica, ¿sí? Es cómo le estás presentando la experiencia del producto. Y en eso nos hemos basado mucho en la comunicación.
¿sí? Cómo realmente los partners que pueden estar con nosotros pueden llegar a ese nivel de comunicación con nuestra ayuda, ¿sí? Entonces, yo te diría que también, y esa es parte de la estrategia de lanzamiento del producto. Pues nosotros en el go-to-market no, decidimos que no íbamos a entrar con los 94 SKUs que hoy tenemos disponibles, sino vamos a entrar con 6, ¿sí? Aunque los tuviéramos ya desarrollados. Pero nosotros no queríamos tampoco abrumar al comprador del retail, que esa es una parte importante, que es la primera barrera, porque no solo es pensar en el usuario final. Antes de llegar al usuario final, tienes que convencer al comprador del retail, ¿sí? Al partner de que realmente tenga la disponibilidad del producto en la tienda o en la góndola. Entonces, empezamos con estos 6 dispositivos. Fue una estrategia bastante buena, no fue tan abrumadora, y a partir de esta ya empezar a meter toda esta línea de productos que les comento. Así que, en grandes rasgos, ese es el go-to-market que nosotros tomamos como la estrategia para darle el plus. Mira, ¿y qué KPIs tenés con tu gente? Perfecto. Nos encantaría saber como que qué KPIs se manejan ahorita, no sé, tal vez con una empresa tan a la vanguardia en temas de tecnología. No sé si manejas algún otro tipo de KPI normal, que no solo sea llamadas, citas, sino que tengas algún tipo, algo que nos impresione. Mira, no sé si los puede impresionar, pero los que son importantes es el manejo del inventario. O sea, un KPI importante es el aging que pueda tener nuestros clientes, porque el producto puede ser la última maravilla del Quiebres mundo, de inventario. ¿sí? Puede tener las mejores características y el mejor precio. Entonces, no solo el stock out del inventario, sino también la antigüedad que puede tener algún producto dentro de sus tiendas. Y no quiere decir que el producto no se esté vendiendo, porque lo primero que te dicen, mira, bájale precio porque el producto está muy caro. No necesariamente, puede ser que el producto nunca lo sacaron a exhibición, porque pudo ser que el producto nunca se comunicó por un e-blast o nunca se hizo una comunicación real, y que también mi equipo no gestionó esa comunicación, no porque no lo quiso hacer, sino porque se le pudo escapar. Entonces, yo creo que tener un KPI de aging o antigüedad de inventario es bien importante, porque entonces no solo se trata de empujar inventario, sino ayudar en la rotación de tu cliente, que esa es una parte muy importante y que yo veo que muchas empresas no se enfocan. Ese KPI para mí es como una parte importante. Claro, un KPI de ventas es evidente que el equipo comercial lo tiene que tener, sí o sí, pero un KPI de antigüedad de inventario, y no solo con tu cliente, sino en tus bodegas, ¿sí? Porque al final, aunque tenga la posibilidad de producir, tú quieres que tener el ojo de que este producto no se está moviendo, y si no se está moviendo, ¿por qué? Tratamos de lo mejor posible, pero si en algo fallamos, tenemos que retomar y tener ese KPI importante porque algo no estuvo bien con el diseño del producto, con no sé, cualquier estrategia que te pueda permitir darle la rotación del inventario que tú requieres. Ok, ¿y tenés algún conocimiento de algún software o plataforma que utilices? Digamos, hay mucha gente que está escuchando que tiene cabal un negocio cabal de producto. Entonces, ¿qué plataforma utilizas que te ha funcionado bien para manejar todo el tema de ventas? Mira, nosotros tenemos una herramienta desarrollada in-house propia, pero Okay. yo he visto que muchos de nuestros clientes utilizan Analytics en Microsoft, que te genera un dashboard importante para tener estas alertas. Yo creo que tener un dashboard hoy en día o tener un pantallazo inicial es una herramienta importante, porque al final yo he visto también muchos compradores que se hacen muy expertos analizando, ¿sí? Pero no actuando. Entonces puede tener un dominio de un Excel, una sábana super nice, pero no te está dando los insights importantes que requiere el negocio. O sea, yo creo que tener un dashboard, una aplicación que te permita tener un dashboard donde tenga tus KPIs o las métricas de tu equipo en vivo, te puede dar un panorama rápido para poder abordar reuniones semanales o quincenales como las tenga el equipo. Pero es bien importante para que te puede plasmar esa información rápida, que te puede llevar a más detalles si tú quieres, pero necesariamente, regularmente para las decisiones de corto plazo, creo que una aplicación que te dé un dashboard es bastante útil. Mira, Buenísimo. una última pregunta y para cerrar, ¿algún libro que recomendés con respecto al tema ya sea comercial o al tema de Internet of Things que le pueda recomendar a la audiencia? Mira, déjame ver porque resulta que en un momento que tengo aquí, un amigo me dio uno
pero recién me lo acaba de dar, ¿sí? Se llama Traction, ¿sí? De Gino Wickman, ¿sí? No sé si lo han podido leer. Y yo lo empecé a leer porque no hace mucho me lo dio un amigo mío y me lo recomendó. Te soy bien honesto, yo no soy una persona que lea mucho, pero cuando me engancho con un libro, pues me hace clic y me hace bastante sentido y me lo acabo. Yo viajo mucho, entonces viajaba, yo ya no viajo. O sea, no sé, en el mes estaba 3 semanas fuera visitando los países. Hoy esta desacelerada también me ha pegado un shock importante. A las mías. Pero nos ha ayudado a tener mucho detalle de cosas. Y las mías ya no tengo tantas, ¿verdad? Pero también me ha ayudado con el equipo a ver muchos detalles que antes no teníamos, como por ejemplo el tema de entrenamiento, ¿sí? Y no solo con los clientes, sino un entrenamiento propio, que muchas veces con el día a día estás en ese back and forth de mails, etcétera, y hoy estás con un poquito de más, no de más tiempo, quisiera decir, sino de más paz y de menos estrés, en donde puedes tomarte el tiempo de tener estas lecturas que definitivamente son importantes, ¿sí? Buenísimo. Gracias, Pedro Pablo, por todo. A los dos. Excelente episodio, de verdad. Espero que la gente que lo haya escuchado le haya agregado bastante valor, que es lo que esperamos siempre. Si en dado caso no lograron escuchar el episodio completo, lo pueden escuchar el próximo martes en Spotify como M Podcast. Ahí va a estar el episodio de IoT con Pedro Pablo Rivas. Así que nos vemos el próximo martes y gracias a todos los que sintonizaron. Gracias, que esté muy bien. Ahí está. Listo. Pues muchas gracias.